Miren, estas son cosas que ocurren en este, les adelanto algo. Nosotros habitamos, nosotros habitamos en un campo, ya les voy adelantando algo del seminario, que se conoce como campo atómico de polaridades separadas. Aquí no es casualidad que todo tenga su opuesto, ¿sí? No es casual que haya un polo positivo, un polo negativo, que exista lo bueno, exista lo malo, la salud, la enfermedad, la alegría, la tristeza, el blanco, el negro, lo masculino, lo femenino. Todo aquí tiene su opuesto y no es por casualidad, es porque es una condición física de este campo que nosotros habitamos, que es un campo de polaridades separadas. Entonces, cuando algo muy bueno va a suceder, es decir, algo muy positivo, la polaridad negativa hace lo suyo para sabotear el proceso y por eso es que vemos que ocurren estas cosas. Aquí estaban probados los equipos, estaba probado el sonido, estaba probado todo y de repente uno inicia la transmisión y aparecen algunos temitas técnicos, pero aquí nosotros nos conectamos y vamos eso en perfección, determinados simplemente a avanzar en perfección en este encuentro que tenemos hoy contigo, que es una fiesta para nosotros, porque para nosotros cada ser que se permite dar el paso a recibir esta información, cada ser en quien resuena esto en su corazón, aunque digas, yo no entiendo muy bien eso que dice Marisa, yo he visto los videos y no tengo muy claro eso, y qué es eso de la pineal, y unos amigos me recomendaron y yo no lo he entendido muy bien, pero algo me dice que yo tengo que estar aquí. Es simplemente porque en ese ser hay memorias que están despiertas y que están listas para recibir esta información. Es así de simple. Cuando nosotros llegamos a este método, mis amados, y eso sí se los tengo que decir, más allá de lo que nuestro intelecto pueda decir, más allá de que uno diga, bueno, es que esto me llamó la atención porque me dijeron que esto me puede servir para mejorar mi relación con mi pareja, ay, es que vine porque quiero mejorar la calidad del sueño y me dijeron que uno practicando los ejercicios del método deja las pastillas para dormir, lo cual es así, ya son miles de piñalistas los que han logrado ese resultado. Hay quienes dicen, ah, no, mira, es que me dijeron que aquí te dan un ejercicio que es el 1, 2, 3 y es la varita mágica de Harry Potter y entonces se te abren los caminos en tu trabajo, en tu situación, de situaciones de vida económica, relacional, en fin. Más allá de todo esto, o que simplemente sentiste esa curiosidad, cuando nosotros llegamos a esta información es simplemente porque estábamos listos para recibirla. Y algo en lo que te quiero hacer énfasis es que este método es mucho más que activar la glándula pineal. Esto se llama activación interna de la glándula pineal porque, bueno, el método tenía que tener un nombre que pudiese ser comprendido en este campo de existencia. Pero el método va mucho más allá. El método no es una fórmula de autoayuda, es la síntesis de la automaestría, es la síntesis del autoconocimiento. De todas aquellas claves que han estado siempre desde el origen, que han estado siempre presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero que hoy día estamos en un momentum planetario, un momentum en que como humanidad se descorren los velos del origen y aparece clara toda esta información que integra ciencia y espiritualidad para que nosotros podamos recuperar nuestra herencia divina. Eso es lo que logramos a partir de todo esto. Yo creo que podemos poner el aire, ¿verdad? Porque las luces calientan un poquito. Entonces, bueno, mis amados, volvemos aquí a toda esta información porque te estaba contando un poco pues lo que esta servidora ha transitado para finalmente llegar a este método. Te hablaba un poco de las experiencias que me llevaron a eso, a explorar, y quizás también tú has recorrido un camino de exploración o quizás dices, yo jamás he ido a un curso de nada, yo no sé nada de esto será una técnica de espiritualidad, que ahí también tengo que hacer énfasis en algo. Esto no es una técnica espiritual. Que conlleva lo espiritual es otra cosa, que contempla el ámbito espiritual, por supuesto, pero la espiritualidad entendida como esa conexión a algo que es superior a nosotros. Espíritu significa primer aliento. Si nosotros desconocemos nuestro ámbito espiritual, estamos desconociendo la esencia del ser real que somos. Pero esta metodología realmente es una técnica de creación, es una técnica creativa, porque es una fórmula que simplemente nos lleva a recuperar ese poder que tenemos todos y cada uno de crear y manifestar resultados cada vez más perfectos. Porque la herencia de ser creadores en perfección la tenemos todos,
absolutamente todos. Tú que me estás viendo por allí, por esa pantallita, que quizás has avanzado por esta vida demasiado consciente de tus limitaciones, porque eso nos ha pasado a todos. Todos aquí, desde nuestra parte humana, hemos avanzado demasiado conscientes de nuestras limitaciones, pero muy poco conscientes de nuestro potencial original. Y quizás más de una vez hayas oído hablar que hemos sido hechos a imagen y semejanza de un creador perfecto, ¿verdad? Decimos nosotros de aquí, de una matriz original, de un arquetipo 1 creador perfecto. ¿Y qué es lo que nos ha pasado a nosotros con esa información? Que ese creador perfecto, del cual hemos sido hechos a imagen y semejanza, y que cuando digo creador no estoy hablando del concepto de Dios, de ese señor de barba blanca que está separado de nosotros allá arriba mirándonos y juzgándonos para determinar si premiarnos porque nos hemos portado bien o castigarnos porque nos hemos portado mal. Esa no es la idea de la que te estoy hablando. Hemos hecho ese creador a imagen y semejanza nuestra cuando realmente es al revés. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de un creador. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Como me decía en una oportunidad una piñalista. Piñalista llamamos a quienes practicamos esta metodología. Pero ojo, no porque aquí haya sectas, grupos, ni se siga a nadie, porque aquí no hay gurúes. Aquí se entregan herramientas de automaestría, herramientas de autoconocimiento para que cada ser haga el trabajo que deba hacer. Porque en el camino de avance hacia la maestría, nadie puede hacer la tarea por nosotros, sino que solo nosotros. Y esto lo que nos entrega es herramientas de automaestría, herramientas de autoconocimiento para que el ser pueda avanzar en su verdadero proceso de realización. Me desvía ya a hablarte un poco más del método y no he terminado de cerrar la idea de cómo yo llego a toda esta información. Y precisamente te decía que no por casualidad estás tú aquí conectadita o conectadito a esta reunión. Como sé muy bien también que no por casualidad en algún momento llegó a mí o yo llegué a él, ¿sí? Este método, esta fórmula. Todo lo que había recogido tras mis experiencias y tras esa búsqueda personal y profesional, porque es que todo está relacionado con todo. El ser que somos se manifiesta en distintos dominios de acción. El ser que soy es la profesional que soy, es la madre que soy, es la esposa que soy, es la hija que soy, es la amiga que soy, es la ciudadana del mundo que soy. Todo parte desde el ser que somos. Y todo esto fue simplemente un camino de preparación. Toda esta búsqueda, querida mía o querido mío, simplemente me llevó a que en el momento en que yo recibo esta fórmula, el método Ciclopedia de Activación Interna de la Glándula Pineal, yo pudiese comprender, sentir desde el corazón. Cuando te digo comprender, te estoy hablando, fíjate que te señalo el corazón, no te señalo el intelecto, no digo entender, porque nosotros podemos entender muchas cosas desde el intelecto, acumular mucha información, pero comprender muy pocas. Cuando te hablo de comprender, te estoy hablando de sentir, te estoy hablando de la experiencia, porque cuando vengo aquí a hablarte de toda esta información, te hablo desde la certeza, desde el sentimiento y la certeza que me da la experiencia en la práctica de toda esta metodología. Porque por una parte, cuando yo recibo toda esta información, fue como unir todas las piezas del rompecabezas y que toda esta información que yo había recibido por distintas vías, desde mi formación como coach, desde la exploración de caminos y de técnicas de desarrollo personal, de desarrollo humano, de expansión de conciencia, desde lo que había recibido tras explorar la esencia y las enseñanzas de distintas religiones, de distintas culturas, el estudio de la cuántica que me ha apasionado también desde hace años, o sea, poder leer y poder integrar toda esta información, de comprender desde la ciencia cómo es que se crea esta realidad o esto que nosotros llamamos realidad. Las claves que se nos han entregado o que han resguardado también los pueblos más antiguos del planeta, que son justamente nuestros pueblos indígenas, esa sabiduría ancestral. Y todo esto que eran pedacitos de esa verdad global, porque cuando llegamos a esta información entendemos que la verdad global es solo una. Y entonces cuando recibo todo esto, se unieron todas las piezas del rompecabezas. Y lo que me pasó fue que se abrió amplia la puerta a comprender eso que antes era un misterio. La magia de la vida, los secretos del universo,
entender, comprender, experienciar, integrar, vivir esos misterios del universo, saber cómo aplicar correctamente las leyes que gobiernan este sistema de mundos para crear mi vida. Porque somos seres creadores, justamente cuando te hablaba de que todos tenemos el poder de la creación, una vez más te lo digo, hemos sido hechos a imagen y semejanza de un arquetipo uno creador perfecto. Y te decía que en una oportunidad, una pinealista, que así llamamos, pues, o es un término que ha sido acuñado por los mismos practicantes de toda esta metodología, ella me ponía un ejemplo muy simpático, porque ella me decía, los hijos de los perros son perritos, ¿verdad? Los hijos de los gatos son gatitos. Los hijos de un creador, ¿qué son? Creadores. Somos seres creadores. Creamos en cada momento de nuestra existencia. La vida que hemos tenido, la vida que tienes ahora. Todas las experiencias que has tenido hayan sido calificadas por ti positivo o negativamente. Las relaciones que has tenido, tu estado de salud, es un resultado de tu propia creación. Y es lógico que en este momento tú me digas, no, esto yo no lo quise crear. Esta desarmonía en mi cuerpo físico, porque así le llamo simplemente a los procesos de enfermedad. Una desarmonía del cuerpo físico, lo que hay es que restaurar la armonía. Es así de simple. La enfermedad solo nos muestra algo que debemos cambiar en nosotros, es así de simple. Y es un resultado, y todo resultado se puede transformar. Así como cualquier proceso de enfermedad, así como el tipo de relaciones que tú estés teniendo en este momento, lo que estés manifestando a nivel económico, porque tu situación laboral, económica, financiera también es un resultado de tu propia creación. Y por supuesto, si en cualquiera de estos escenarios se está manifestando desarmonía, tú dirás, Maritza, perdóname, pero yo esto no lo quise crear. Debo decirte que así ha sido. Y no se trata ahora de caer en la culpa de, bueno, ¿y cuál fue la metida de pata que yo cometí? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Me siento culpable por esto? No, no somos culpables. Somos responsables, que es muy distinto. La culpa es un sentimiento de baja frecuencia que nos lleva a mirar el pasado y no transformamos resultados desde allí. Seguimos dando vueltas en el problema. Pero ya Albert Einstein lo decía, los problemas no pueden ser resueltos desde el mismo nivel de pensamiento en que fueron creados. Para poder trascender estas situaciones, transformarlas y no volver a vivirlas, es necesario elevarnos por encima de todas esas circunstancias. Entonces, cualquiera de estos escenarios que tú estés viviendo y que estés manifestando desarmonía en alguno de ellos, muy bien, es un resultado de mi creación. Pero ¿sabes qué? Como todo resultado, se puede transformar. El punto es que no se puede sanar lo que no se conoce. ¿Cómo yo puedo sanar, transformar los resultados de mis propias creaciones si yo no sé cómo he llegado a ellas? Si he actuado desde la ceguera, desde la ignorancia, como nos lo dice Fresia Castro, la creadora de este método, que ya yo te voy a contar un poquito más de dónde viene toda esta metodología. Ella nos dice que la humanidad de lo que está enferma es de ignorancia del ser real que somos, de ignorancia de nuestra verdadera identidad, ignorancia de cómo se crea esta realidad. Entonces, por supuesto, cuando recibimos toda esta información, que nos entrega un tremendo poder porque nos devuelve desde la conciencia externa, y entonces empezamos a tener claro cómo es que yo he creado esta realidad. Entonces me hago responsable de todos los resultados que voy manifestando en mi vida. Y comienzo a vivir la vida por diseño y no por efecto. Es comenzar a convertirnos en los arquitectos de nuestra existencia cuando yo comprendo cómo se genera el proceso creativo. Y por eso es que te decía que esta técnica no es un método de espiritualidad, es una técnica de creación. Eso es lo que es esta metodología. Nos entrega la fórmula para recuperar nuestro poder creador original. Y por eso es que te decía que se abrió para mí amplia la puerta a lo que antes era un misterio, los misterios del universo, los misterios de la vida. Entonces ahora los comprendo. Y cuando desde este lente y desde esta información yo comienzo a evaluar, a apreciar todas las situaciones que voy viviendo, yo digo, ya, es que desde qué sentimiento estaba, con qué sintonicé, dónde tenía puesta la atención, cambio de switch, porque aquí lo importante es que se nos entrega la fórmula para que nosotros todo esto lo podamos integrar,
Porque si yo te vengo a hablar de principios o leyes universales, simplemente basta con que te diga, léete el Kibalión, estudia Kabbalah. La información está allí. La información está allí. La gran pregunta es eso, ¿cómo lo integro a la vida? Todo eso que es tan bonito, todo eso que hoy día se nos dice porque la información prolifera en las redes sociales. Vibran sentimientos de alta frecuencia, si lo crees, lo creas, piensa positivo y transforma tu vida, decrétalo, ya. ¿Ah? En estos días me reía mucho con un extracto, me encanta George Harris, el comediante venezolano, que se lo recomiendo, es una maravilla. Y entonces él decía, es que ahorita todos somos metafísicos. En Venezuela todos somos metafísicos. Yo creo que en muchas partes del mundo también, porque yo sé que aquí están conectados todos los que de alguna u otra manera, metafísico es más allá de la física. Porque uno habla a veces de metafísica y hay gente que lo asocia como con cosas esotéricas, así como medio ocultas, como cosas raras. No, la palabra metafísica significa más allá de lo físico, lo que hay más allá de lo físico. Entonces él bromeaba porque decía, no, nosotros decimos decretado, decretado, y me envuelvo en llama violeta. Y ni sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero todos lo hacemos. ¿Sí? Y resuena en nosotros porque hay algo dentro de nosotros que nos dice, esto funciona. Pero una cosa es que yo crea que puede funcionar y otra distinta es que tenga la certeza. ¿Sabes por qué? Porque tengo el conocimiento y tengo la información que desde la ciencia y desde la comprensión de las claves que han estado siempre presentes en movimientos espirituales, en las distintas religiones. Porque toda religión, fíjate la palabra religión, viene de religare, volver a unir. En la esencia de las distintas religiones están todas las claves que permiten el proceso de realización del ser a través de su vínculo hacia lo superior. Pero estamos en un momentum como humanidad en que la ciencia comienza a explicar todo aquello que a lo largo de la historia de la humanidad se ha transmitido en distintas culturas, en distintas religiones, en distintos movimientos espirituales y que fueron las grandes claves de los principales maestros y avatares que vinieron aquí a prepararnos como humanidad para los tiempos que venían, nos transmitieron. Pero este es el momento, porque este es el momento para el que nos estaban preparando. Y tú habrás oído hablar y verás por ahí en las redes que dicen que sí estamos pasando a la quinta dimensión, que es que estamos en el proceso ascensional, que sí es la nueva era, que sí es el fin de los tiempos del calendario maya. Tú habrás oído hablar de esto, ¿verdad? Ah, y también desde la ciencia está, por ejemplo, el doctor Garnier Mallet, ¿sí? Físico, el padre de la teoría del doble cuántico, que anda por el mundo diciéndole a la gente, señores, estamos en un momento de aperturas temporales, se está definiendo el futuro potencial de la humanidad, estamos como en una especie de un proceso de mitosis planetaria en el que podemos tomar un futuro potencial catastrófico y autodestruirnos como humanidad, o un futuro potencial positivo y entrar en la edad de oro de la humanidad. Y todo depende de la conciencia que nosotros alcancemos y todo depende de la frecuencia vibratoria, porque todo al final depende de energía, frecuencia y vibración. Te lo digo. Nikola Tesla, el genio de la electricidad, lo decía ya en su momento. ¿Quieres descubrir los secretos del universo? Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Ya lo decía. Entonces, nosotros pasamos a comprender esto. Y era cuando te decía, todas esas claves y toda esa información que siempre ha estado allí, la gran pregunta es cómo la hago vida, cómo la integro en lo simple, en lo cotidiano. Y eso es justamente lo que nos entrega toda esta metodología. Y por eso es que en su momento, cuando yo la recibo, no solamente que pude generar esa comprensión de lo que antes era, para mí era un misterio, que entonces aparecieron como las piecitas que me faltaban del rompecabezas, porque yo tenía un rompecabezas de información, pero había piezas que faltaban y todo encajó. Yo dejé de buscar. Cuando llegué al método, yo antes busqué y exploré, ya te conté un poco los caminos que recorrí. Y cuando llegué aquí, terminó mi búsqueda. Yo dije, ya, yo encontré lo que estaba buscando. Y Afresia lo dice, nadie busca lo que no conoce. Y entonces desde aquí, ese encontrar lo que estaba buscando es simplemente abrir amplia la puerta hacia el infinito que somos, porque somos seres infinitos. Y entonces cuando comprendemos realmente quién soy realmente, más allá de esto, más allá de conocerme desde mi personalidad, desde mi carácter, desde cómo me defino, cómo me ven, todo eso es tan maravilloso.
Pero el autoconocimiento o el verdadero autoconocimiento va mucho más allá, mis amores. Va mucho más allá. Va mucho más allá de entender la existencia humana. Es entender el ser real que somos. Porque si nosotros vamos creando esto que llamamos la vida, nuestra existencia, desde nuestra conciencia humana, desde nuestra conciencia limitada, vamos a crear y manifestar resultados limitados. Cuando yo comienzo a crear mi vida desde la conciencia del ser real e ilimitado que soy, entonces comienzo a crear sin límites, porque allí está la gran clave. La otra polaridad. Allí está la gran clave. En la antigua Grecia, en el templo de Apolo, en el oráculo de Delfos, donde iban los antiguos sabios a buscar respuestas a sus dudas, había una frase inscrita que decía: oh hombre, tú que quieres hallar los tesoros del universo, he de decirte que no has de encontrar tesoro ni riqueza alguna en lo externo que no hayas encontrado primero dentro de ti. ¿Cómo pretendes hallar tesoros en lo externo si no has reconocido tus propias riquezas? Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Conócete a ti mismo y en el autoconocimiento está la clave. Y entonces cuando yo recibo claves de autoconocimiento, que es justamente lo que recibí cuando yo me abría a recibir esta información, porque a mí me invitaron y me dijeron un seminario de activación interna de la glándula pineal, lo recibí estando fuera de Venezuela, que también digo siempre, nada ocurre por casualidad, todo ocurre por causalidad. Este método tiene ya 33 años de haber sido creado y a mi país no había llegado todavía. Yo lo recibí hace alrededor de 8 o 9 años. Estuve un tiempo viviendo fuera y me invitan a un seminario. Yo pues sabía algo de la glándula pineal porque como te contaba tengo muchos años practicando yoga y pues sabía pues tú sabes el chakra ajna y más o menos la información del tercer ojo. Pero bueno, fui más por curiosa que cualquier otra cosa y claro, recibo toda esta información y para mí, bueno, fue como te decía, unir las piezas del rompecabezas. Por otro lado, lo que yo recibo cuando comprendo la situación planetaria, lo que está ocurriendo hoy día, mis amados, hay cosas tremendas que están pasando en nuestro planeta. Todo este proceso ascensional del que te estoy hablando, estas aperturas temporales de las que habla Garnier Mallet, todo esto de lo que se habla en las redes, entender realmente lo que está ocurriendo hoy día. ¿Por qué se está generando la elevación de la frecuencia vibratoria del planeta? ¿Cómo repercute eso en nosotros? ¿Por qué nos sentimos sin brújula, sin norte, perdidos? ¿Por qué se está incrementando todo? ¿Por qué parece que estamos en medio de un caos? Entender todo este proceso nos lleva a un espacio de poder tremendo, porque ya no lo vivimos desde el miedo y qué pasará y qué terrible todo esto que está pasando, sino simplemente desde reconocer que estamos en un momentum que define el futuro potencial de nosotros como humanidad y que nosotros somos los protagonistas de todo este proceso y que todo esto simplemente se nos entrega como herramientas de preparación para todo lo que estamos viviendo, para que alcancemos la victoria que se gana en cada uno de nosotros, porque la batalla no es con elementos externos. Por eso es que nosotros celebramos que seres desde distintas partes del mundo, por la razón que sea, hayan dicho: a mí esto me resuena. Yo quiero recibir esta información. Porque en cuanto seamos cada vez más seres despiertos a nuestro potencial original, cada vez más seres reconociendo lo que somos realmente. Como dicen los Vedas, en la sabiduría védica se dice que nosotros en Occidente andamos como en el sinsentido de la existencia, andamos como perdidos porque nos hemos identificado demasiado con un cuerpo físico dotado de una mente y nos hemos olvidado de nuestra verdadera identidad, nos hemos olvidado del ser real que somos y esa información está grabada en nosotros, está grabada en nuestro ADN y lo que tenemos que hacer es despertarla. Cuando tú llegas a esta información y aquí te he hablado de un poco de cosas que quizás las estás procesando, pero dices, bueno, pero ¿de qué hablo al final? Pero de alguna manera, ustedes se ríen porque más de uno dirá, oye, sí, pero ¿para dónde va ella? Porque habla de una cosa y de la otra y ya va, yo no estoy comprendiendo muy bien a dónde va. Pero cuando de alguna manera esto que yo te estoy diciendo va resonando en ti, aun cuando no lo puedas procesar intelectualmente, y genera como una especie de felicidad en ti, es porque hay memorias que están despertando en ti. Porque esta servidora lo que está aquí es
funcionando como un instrumento para entregarte información que te lleve a recordar aquello que tú siempre has sabido. Tú no necesitas aprender nada nuevo. Lo que debes es recordar esa verdad global y esa memoria del origen que está grabada en ti, en todos, sin excepción, en todos, en todos. En el que ha explorado, en el que ha recorrido muchos caminos y en el que no ha recorrido ninguno. Porque para llegar a esta información no hace falta tener ningún tipo de preparación específica, porque esto no es información intelectual. Yo aquí le hablo a tus células, no le estoy hablando a tu intelecto. Y por eso hablo bien rápido, para que tu intelecto se sature y digas, ay, no puedo, no la soporto. No importa, ahí se abre el corazón y empezamos a recibir la información que debe ser. ¿Ah? Se ríen, dicen, oye, es verdad, ya quería tomar nota de algo de lo que dijera esta mujer y termina una cosa y empieza a hablarme de otra. Y eso pasa, mis amores, porque en efecto, a ver, nosotros llevamos a cabo, pues entregamos toda esta información a través de un seminario que tiene 16 horas de duración. Es un fin de semana de entrenamiento intensivo en el que te brindamos toda la información secuencial y específica que permite generar ese despertar de memoria celular y finalmente prepara la ruta para generar la activación del circuito pineal pituitaria, que ya voy a la pineal, porque yo llevo aquí casi una hora hablando y tú dices, yo vine a ver qué era esto del fulano método de activación de la pineal y esta señora me ha hablado de un poco de cosas y no termina de hablar de la pineal. Porque ya te dije que esto es mucho más que activar la glándula pineal. La glándula pineal es nuestro centro creador, es como el botoncito de encendido del equipo que somos. Pero entonces vuelvo otra vez a mi historia y a cómo llego al método, porque no he terminado ahí. Lo recibo, lo empiezo a integrar y lo más importante, comienzo a practicar los ejercicios que esto entrega, porque lo más importante es la práctica, la experiencia. Si nosotros venimos a toda esta información para aprender y para llevarnos información, pues logramos eso, satisfacer el intelecto y aprender. Pero se avanza realmente es cuando nosotros experienciamos, cuando nosotros practicamos, cuando nosotros hacemos vida las herramientas que se nos entregan. Ejercicios para aplicarlos en la vida diaria, ejercicios que no dependen de que yo tenga el tiempo para aislarme media hora a meditar en postura de loto, sino que en la vida, en medio del tráfico, en medio de las reuniones, antes de comenzar una presentación, una reunión con el cliente, yo pueda vivir permanentemente desde la conexión. Y de eso se trata. Y a mí sin duda alguna me pareció una fórmula extraordinaria. Y te dije que todo el camino de preparación que tuve me llevó a comprender la grandeza de la joya que estaba recibiendo, porque yo dije, sin duda alguna, muchas otras técnicas, fundamentalmente el yoga, porque el yoga es jugo, es unión, o sea, en la esencia del yoga está, digamos que todas las claves para que el ser pueda alcanzar su proceso de realización, ese estado de samadhi, ese estado de iluminación. Pero sabemos que todas estas técnicas de yoga meditativas, que son maravillosas, extraordinarias y que sin duda alguna nos han permitido a nosotros a lo largo de la historia de la humanidad poder armonizar nuestro planeta, porque más allá de lo que esto genera en cada uno de nosotros, el ser que se armoniza en sí mismo, el ser que se enciende en luz, es un ser que está cooperando también con el planeta porque generamos un efecto irradiante en todo a nuestro alrededor, porque te adelanto otro dato, somos emisores electromagnéticos. Receptores y emisores electromagnéticos a través del cerebro y del corazón. Entonces uno genera una onda irradiante cuando tú sientes que la gente te transmite una vibra, una buena vibra, mala vibra. De lo que estás hablando es del sentimiento que emana ese ser, porque somos emisores electromagnéticos. Esto está medido, está estudiado por el HeartMath Institute, o sea, no es una cuestión esotérica, es ciencia, ¿sí? Entonces ya cuando yo sé que ayudo a armonizar el planeta, yo sé que todo eso ha ayudado. Pero hay técnicas y hay caminos que hay seres que deciden recorrerlos, que llevan pues a un estilo de vida particular, a que hay que aislarse de las distracciones del entorno, quizás retirarte a un espacio en el que puedas concentrarte en trabajar en ti, que quizás tengas que tener algún tipo de alimentación especial, ¿sí? Un cambio de vida. Cuando yo recibo esta metodología y veo que realmente puedo alcanzar ese estado, sin la necesidad de renunciar al tipo de vida que llevamos, porque bueno, los que decidimos vivir en las ciudades decidimos vivir aquí. Y aquí se prueban los guerreros de luz, como decimos nosotros, ¿sí? Porque quizás la gran mayoría hemos optado por esta forma de vida.
Y yo estoy casada y tengo mi hija y trabajo y vivo aquí en Caracas y voy y vengo al colegio. O sea, hago las mil y un cosas que hace todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Aún así puedo trabajar en mi verdadero proceso de realización, aún así puedo trabajar en esa conexión, aún así puedo trabajar en armonizarme y en aquello que realmente nos lleva a avanzar y hacer que esta experiencia que nosotros llamamos vida cumpla su propósito. Porque te pregunto, ¿para qué vivimos esto que llamamos vida? ¿Para qué la perfección creativa superior destinó energía, arte y belleza para crear ese cuerpo que tú tienes? Ese vehículo físico, ¿para qué? Para que vinieras a acumular títulos, bienes materiales, honores. ¿Eso es la verdadera trascendencia? No. ¿Para qué vinimos aquí? Para aprender a crear de la manera correcta, en el escenario en el que te manifiestes. Porque muchos seres, hay un punto de sus vidas, y quizás te está pasando que llegas aquí porque te sientes como perdido o perdido. Y quizás has cumplido con el guión o el checklist que en algún momento te entregaron, porque todos nos dan como una listica, ¿sí? Estúdiate, gradúate con honores, ten un trabajo, sé el más brillante, logra escalar hasta la presidencia de la empresa, ten una familia maravillosa, con unos hijos que sean, no sé, brillantes, los mejores estudiantes. Entonces tú dices, pero si ya he hecho todo eso. Mira, tengo la casa, el carro, el marido, la esposa, los hijos, los viajes, todo. Pero cuando te vas a dormir y estás allí, tú solito, en la almohada, en tus conversaciones internas, sientes todavía un vacío, sientes que algo te falta. Y cualquiera te diría, bueno, pero es que si tienes todos los motivos para ser feliz, ¿cómo es que tú todavía sientes que algo te falta? Y muchos seres, muchos seres, podemos tener todos los motivos para ser felices, pero quizás aún no te sientes de esa manera. Fíjate que a mí me pasaba, yo gracias a Dios tengo un esposo extraordinario, una familia bellísima, y cuando yo andaba en todos estos cursos y buscaba aquí y allá, tenía un buen amigo que me decía, pero ¿y tú qué tanto buscas? Si tú estás bien. Y yo le decía, ¿es que acaso yo estoy buscando esto porque sienta que estoy mal? Estoy buscando esto porque, bueno, estoy buscando respuestas. Yo no sabía muy bien lo que estaba buscando. Nadie busca lo que no conoce. Estaba buscando reconocer quién soy realmente y qué estamos haciendo aquí. Y cuando eso lo integramos y eso lo reconocemos, cambia por completo la forma en que vemos la vida, la forma en que nos la vivimos, porque de eso se trata. Cuando yo comienzo a integrar esos ejercicios a mi vida, ¿qué es lo que me pasó? Que situaciones que antes me afectaban, dejaron de afectarme. Que empiezo a vivir la vida desde otro espacio. Que ya no estoy discutiendo en función de que quién tiene la razón y quién no, pero es desde el sentimiento. Que cada vez las cosas entonces me dan menos rabia. Y no es que me trague la rabia o disimule la rabia, sino que ya no la siento. ¿Por qué? Porque he armonizado mi campo emocional. ¿Por qué? Porque cuando el ser eleva la frecuencia de su sentimiento, estás vibrando aquí, ya las situaciones de este mundo no te afectan. Y empiezas a ver todo esto simplemente como un escenario, como una gran obra de teatro en la que todo es transitorio. Integré desde el sentimiento ese principio de la impermanencia del que tanto se me hablaba en el budismo. Porque entonces yo estudiaba y decía, bueno, sí, asume el tema del cambio, lo único que no cambia es que todo cambia, el fluir de las olas del mar te enseñan que aquí en esta vida todo comienza y todo termina, no te apegas a las situaciones, fluye, fluye, fluye. Yo lo tenía así claro en mi cabeza. Pero ¿cómo lo integro desde el sentimiento? Y es el regalo enorme que me entregó la práctica de esta metodología. Transformar todo desde el sentimiento, en un proceso que no pasa por el intelecto. ¿Qué es este método? Es la fórmula para elevar la frecuencia de nuestros sentimientos, para transformar todos aquellos escenarios en nuestra vida a través del entrenamiento del poder de nuestra atención, de la comprensión de las leyes universales. Una vez más nos vamos, las leyes universales. Y aquí habrá abogados conectados, ¿verdad? Y una máxima fundamental del derecho que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ¿verdad? Hay leyes que gobiernan este sistema de mundos, hay leyes que están operando aquí y que están incidiendo en los resultados que manifestamos en nuestra vida, pero que nosotros las desconocemos. Pero desconocerlas no nos exime de ser afectados por todas ellas y de estar aplicándolas correctamente o no. Y cuando no las aplicamos correctamente, es lo que nos lleva justamente a manifestar resultados de desarmonía en nuestra vida. Es así de simple.
Pero vuelvo a esa frase que te dije anteriormente. No se puede sanar lo que no se conoce. Entonces, como nosotros aquí lo que vinimos fue a aprender a crear de la manera correcta, esto lo que nos entrega es la fórmula, mira, aprende a crear, venga para acá, vamos a enseñarle cómo es que se crea esta vida. Ah, ya va. Es que, ¿qué es esto de la energía, la frecuencia y la vibración? ¿Qué significa esto de que todo ocurre por sintonía de frecuencia? Porque hoy día se habla mucho que si la ley de atracción, que si lo atraes y todo el mundo, sí, yo creo en eso, ajá, pero crees desde que, bueno, de repente hay quien dice, bueno, yo tuve una experiencia y como que fue un golpe de suerte. No. Cuando yo entiendo ya cómo funciona, cómo es que a nivel cuántico se crea la realidad, ¿qué significa eso de que todo lo que me rodea es una cantidad de moléculas, átomos, partículas subatómicas vibrando a una frecuencia determinada? Eso, ajá, eso cómo se come, eso cómo yo lo llevo a la vida. Y justamente de lo que se trata todo esto. Y lógicamente cuando yo recibo toda esta información, la integro a mi vida, yo dije, ¿esto cómo no lo conoce la gente? ¿Esto cómo no ha llegado a mi país? Porque en primer lugar yo dije, bueno, como esto no ha llegado a Venezuela. Y allí, por supuesto, me pongo en contacto con la organización. Antes los seminarios no se hacían online, eran siempre presenciales. Eso fue la gran oportunidad. Fíjense que de todo lo que calificamos como negativo, vienen muchas cosas positivas. Y justamente de toda esa situación que vivimos a nivel global, que a todos nos afectó, todo lo de la pandemia nos abrió una cantidad de posibilidades de empezar a vivir de una manera completamente distinta. Y a raíz de eso empezamos a generar los seminarios online y hoy día tenemos la posibilidad de estar reunidos con ustedes desde distintas partes del mundo, todos conectados, expandiendo esta información y tengo la certeza, porque es que lo siento y es lo que sienten toda la gran familia de pinealistas que a nivel global van recibiendo esta información y la van integrando, que nosotros comprendemos que la distancia física no representa barrera alguna para que nosotros podamos conectar desde el corazón y desde la fuerza del sentimiento. Y no es simplemente porque yo lo crea, sino porque la ciencia hoy día comprueba que somos emisores electromagnéticos y que nosotros afectamos por vibración no solamente a metros, sino que a kilómetros de distancia. Y tú y yo podemos estar en este momento distantes físicamente hablando, pero desde el ser real que somos, todos somos uno. Y eso lo experienciamos también, desde la fuerza del sentimiento y la potencia de esa radiación que a todos nos conecta. Y te decía, que esto lo recibí y yo dije, esto tiene que llegar a más personas. Trajimos un primer seminario presencial a Venezuela que fue extraordinario, con un instructor de Chile, porque ahora voy entonces a la creación de este método. Decía que este método tiene ya 33 años de haber sido creado. Fue creado por una periodista científica de investigación de origen chileno llamada Frecia Castro. Y la historia del método comienza en el año 78. Ella trabajando en una radio muy importante en Chile, ella recibe una inspiración superior que le lleva a dejar toda su vida en Chile y retirarse a Francia a buscar una instrucción. Y ella decide hacer caso a ese llamado. Se va a Francia con su familia, permanece allá durante 3 años, recibe toda esta instrucción, vive una cantidad de experiencias extraordinarias que de hecho las relata en su segundo libro, Surameris y el cofre de los secretos. Frecia ha escrito 6 libros ya. Están todos disponibles en Amazon, en Kindle, en todo, en formato físico y digital. Después de allí es guiada para retirarse durante 10 años de su vida al desierto de Atacama, que queda al norte de Chile, en la frontera con Bolivia. Y después de todo este tiempo de preparación, ella crea finalmente esta metodología. Este método que se entrega en un seminario de tan solo 2 días, que como te decía, no es una fórmula más, es la síntesis del autoconocimiento, la síntesis de la automaestría, la fórmula para la recuperación de nuestra herencia divina, que tiene, por así decirlo, su botoncito de encendido en la glándula pineal. ¿Que se activa la glándula pineal por hacer todo esto? Por supuesto, es un resultado, pero es solo una de las tantas cosas que ocurren. Porque la activación del centro pineal es un resultado del restablecimiento de la conexión al uno, porque a eso es lo que venimos nosotros aquí. Y el ser real que tú eres, ese ser despierto en ti, que sabe justamente qué es lo que entrega esta fórmula, es el que te dijo, anda y conéctate a esta reunión. Y anda y recibe esta información. Porque en el momentum planetario que nosotros estamos viviendo es fundamental que todos despertemos a esta información.
Y por eso nosotros entonces aupamos y decimos, ya vengan, reciban el método, vamos a crear las condiciones para que estés aquí. Hacemos seminarios solidarios aquí. Bueno, hemos activado al mismo tiempo 2.700, 3.000 personas en seminarios aquí en Venezuela. Y seguimos avanzando, porque sabemos que en la medida en que seamos cada vez más seres encendidos en nuestro potencial original, estamos abriendo paso para conectar con ese futuro potencial positivo, a manifestar la edad de oro de la humanidad, reconociendo que una sociedad se constituye o se crea a partir de la suma de creaciones individuales y que en la medida en que seamos cada vez más seres humanos creando resultados de manera cada vez más perfecta, en lo individual, en lo cotidiano, vamos sumando creaciones y vamos creando un mundo nuevo. Por eso es nuestro deseo que seamos cada vez más, que generemos, más allá de la masa crítica, la fuerza viva de seres despiertos en conciencia, que seamos capaces de acompañar todo este proceso de ascensión planetaria de manera armónica, porque es que todo tiene que ver con todo, mis amores. Esto no es solo venir a activar la glándula pineal. Ah, ¿que vas a activar tu glándula pineal? Por supuesto. Ay, que la glándula pineal sí es el llamado tercer ojo al que se hace referencia en la India, y el ojo de Horus de los egipcios, el asiento del alma del que hablaba Descartes, el padre del racionalismo. Sí, ellos hacían referencia justamente a este punto, porque es, por así decirlo, esa joya oculta en el cerebro que nos permite abrir la puerta a que ese enorme potencial entre en nosotros y encienda el equipo que somos. Porque cuando te hablaba del autoconocimiento, te estoy hablando de que vamos mucho más allá de conocerme, es que si déjame saber cuáles son los talentos que yo tengo, hacia dónde voy en la vida, cuál es mi propósito, cuál es mi personalidad, cómo me ven, cómo me veo. Todo eso está maravilloso desde el punto de vista psicológico. Pero el conocerse a sí mismo va más allá de la personalidad, va más allá de lo psicológico, va más allá de lo emocional, va mucho más allá. Y cuando reconozco entonces ese ser real que soy, cuando reconozco mi tecnología interna, porque esto pasa también por reconocer las potencias del equipo. Nosotros hemos sido dotados de un equipo que tiene unas potencias tremendas, que tiene chips, que tiene circuitos, que almacena, que graba registros y memorias en cada uno de nosotros. Pero es que desconocemos las potencias de estos equipos. Entonces, nos oponemos con este equipo del que hemos sido dotados, así como te pasa quizás con el teléfono inteligente que tú tienes. Yo te aseguro que muchos de ustedes tienen unos teléfonos que hacen, bueno, pues, los tipos, bueno, casi que, bueno, hoy día hablan solos también, pero bueno, tienen una cantidad de funciones que uno ni conoce. Y uno tiene ese teléfono y ¿para qué lo usa? Ay, el WhatsApp, las redes sociales, la fotico, la cosa, el videito, y ya. Pero es mucho más lo que podrías hacer con ese equipo. Lo que pasa es que no conoces las funciones, ¿sí? Entonces, como no las conoces, no las puedes aprovechar. Igualito pasa con este equipo. Entonces, cuando yo reconozco ese diseño ingenieril extraordinario con el cual hemos sido concebidos todos y cada uno de nosotros, y digo, ya, déjame conocer cuál es el protocolo de encendido correcto de este equipo, cuáles son los chips, los circuitos, etcétera, cómo lo enciendo, cuál es la fórmula, cómo elevo al máximo el potencial, cómo hago para despertar esas memorias que están grabadas en mí, ese ADN que está ahí grabado. Es el 90% de la información que mora en tu ADN. 90% que está ahí dormidita, te lo adelanto. Porque a través del 10% de tu memoria celular es que has heredado las características físicas, psicológicas de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero el 90% de la información que mora en tu ADN es la memoria del origen, es la memoria genética energética que está allí dormidita. Ahorita nosotros estamos en un momento de reconexión, de despertar de potencias que, ojo, por el proceso de elevación de la frecuencia vibratoria del planeta, en muchos seres están despertando. Y cada vez más, en mayor medida, de seguro te pasa que tú estás pensando en alguien y esa persona te llama. Que tú ibas a decir algo y el otro ahí mismo respondió. O sea, el tema de la telepatía, la precognición, yo sabía, tenía la corazonada de que eso iba a pasar y mira, pasó. La capacidad de autosanar es una potencia que está grabada en nosotros, y a nuestros seminarios llegan muchísimos profesionales de la salud, muchísimos médicos, y dicen, mira, es que cada vez en mayor medida estamos viendo manifestado el milagro en los pacientes, gente que se sana milagrosamente de determinadas enfermedades. ¿Qué está pasando? Hay potencias que están despertando en nosotros. Y esta información que hoy día te estoy dando, hoy día resuena en ti. ¿Sabes por qué? Porque tus memorias están despertando.
porque por esa elevación de la frecuencia vibratoria del planeta todos estamos sintiendo un llamado a que mira, hay que despertar, es momento de despertar. Y estamos creando un nuevo mundo a partir del despertar de conciencia de la humanidad. Yo te aseguro que hace 10, 20 años te hablo de esta información, quizás ni te habría importado. Y ahorita estás aquí porque hay un llamado en nuestro interior que nos está impulsando y dice, vamos, que hay que hacer el trabajo. Es el momentum. No por casualidad, el ser que tú eres vino y se incorporó en este planeta y tomó ese traje que tiene puesto, este cuerpo, para vivir en este momento decisivo de la humanidad. No es por casualidad. Y no es por casualidad que tú dijiste, déjame ir a oír esto de la glándula pineal. Es más que activar la glándula pineal. Que la glándula pineal es la glandulita que está en el centro del cerebro, que es la responsable de la producción de la hormona melatonina, que es la que se conoce con el nombre de la hormona de la eterna juventud, que genera un efecto en los radicales libres, que potencia tu sistema inmune, que tiene propiedades oncoestáticas y es capaz de ayudar a mantener los tumores a raya, que ayuda a mejorar la memoria y la concentración porque cuando generamos ese encendido se produce la activación de un circuito interno que hace que aumente el voltaje o la corriente que circula entre ambos hemisferios cerebrales y por eso se potencia la creatividad, la memoria y la concentración. Todo eso ocurre, claro que sí, pero es un resultado de algo mucho más grande que está pasando en ti. Creo que he hecho una aproximación a lo que es el método, ¿verdad? Y bueno, te decía entonces que recibí esta información, que la crea, por supuesto, pues también una profesional de la comunicación, porque yo creo que no es casual que hoy día también quienes somos profesionales de la comunicación también tenemos un enorme compromiso, porque ya uno se pregunta cuál es el mensaje necesario en los tiempos que corren. Cómo realmente yo puedo brindar mi aporte para hacer de este mundo un lugar mejor. Cómo yo utilizo el don de la palabra, mis conocimientos, mis habilidades o el talento que pueda tener para hacer un servicio al mundo. Y es justamente lo que nos trae aquí. Ya en ese momento pues decidí formarme como instructora de toda esta metodología, me formé pues de la mano de la organización Fresia Castro, luego me formé con Fresia por supuesto también para tomar todo lo que son, poder entregar también todo lo que son los talleres avanzados de todo el que llamamos el camino a la maestría y hoy día pues estoy dedicada a la expansión de esta información con el deseo profundo de que seamos miles, millones de personas encendidos en conciencia, que esto sea parte en algún momento de la educación básica que se le brinda a todo ser humano, porque yo tengo la certeza de que en la medida en que seamos cada vez más seres y desde niños, miren, yo le hablo de esto a mi hija, yo recibí esta información cuando mi hija estaba por cumplir los 5 años de edad y le empecé a hablar de todo esto y traigo a los profesores, al director del colegio de mi hija, a los maestros, a todo cuanto maestro hay, yo los llevo. A los seminarios que nosotros hacemos solidarios, llevamos a líderes comunitarios, a profesores, a maestros, a todos los seres que a su vez impactan a muchos otros y les decimos, háblenles de esto, recuérdenles que son seres creadores, háblenles de las potencias que tiene cada ser. Integremos toda esta información. Así estamos creando un mundo nuevo. Cuando nosotros despertamos a nuestro potencial original, cuando nosotros vivimos desde el amor, cuando nosotros buscamos los elementos que nos unen y no los que nos separan, cuando nosotros elevamos frecuencia, cuando nosotros comprendemos cómo transformar resultados, en qué tengo que poner atención, en qué tengo que poner el foco. Es que cada pensamiento, cada sentimiento genera una onda electromagnética que me lleva a conectar con futuros potenciales. ¿Qué significa eso de los futuros potenciales? ¿Qué son eso de las múltiples dimensiones? ¿Cómo se crea la realidad a nivel cuántico? Vamos a comprenderlo, señores. Es fundamental, sino ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué vinimos? A salir cada día, ir al trabajo, a pasarla bien con los amigos, todo eso está muy bien, yo también lo hago. Pero el propósito de esta vida es mucho más que eso, es mucho más que eso. Y celebro que estés aquí, y celebro que sientas ese llamado interno, y celebro sobre todo que seas capaz de asumir la responsabilidad de hacer uso de esa herencia divina que se te ha entregado, que es el poder de crear y manifestar una vida cada vez más perfecta. Porque la tarea hoy día, en los tiempos que corren, en el momentum que nosotros estamos viviendo como humanidad, es ser felices y amar. Y no estoy hablando de algo bonito o de una cosa romántica, no. Estoy hablando del amor como un poder y de la felicidad como el verdadero destino del ser humano. Felicidad, que no es alegría o contentamiento. La alegría o el contentamiento es el estado emocional que se genera producto de resultados externos. La felicidad no depende de resultados externos. Es un estado irradiante del ser que todos lo podemos alcanzar.
todos, sin excepción. Y bueno, cerrando ya para responder preguntas, pues hoy día estoy dedicada a la expansión de esta información con profundo amor. Ya son, bueno, ya, miren, yo creo que ya casi 16.000 filialistas activados por esta servidora y somos, por supuesto, cada vez más seres expandiendo esto, todo un equipo extraordinario que nos acompaña en esta tarea y hoy día, por supuesto, celebrando la posibilidad de podernos conectar de esta manera con seres desde distintos lugares del planeta, porque cada vez que nosotros entregamos esta información, la ensoñación que generamos es eso, como un planeta en el que hay foquitos plin, 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 que se van como encendiendo en todo el planeta, porque son seres eso, ay, recordando, es como quitarnos la bendita de los ojos, es empezar a vivir la vida desde otro espacio, es permitirnos mostrar y regalar nuestra grandeza al mundo, nuestra luz, porque esa es la tarea hoy día, esa es la tarea. El mundo hoy día requiere grandeza, el mundo hoy día requiere líderes, pero el liderazgo comienza en cada uno de nosotros. Cuando nos comprometemos a crear una vida cada vez más perfecta, cuando me comprometo con mi entorno, cuando quiero lo mejor para mí y para los demás. Eso es la opulencia, la abundancia de todo lo bueno para todos. Pero bueno, dicho esto, yo hablo bastante. Vamos a ver y a responder las preguntas que podamos tener por allí de ustedes. Y bueno, el miedo es el sentimiento de más baja frecuencia, ¿sí? Y ahí voy al tema de que la frecuencia del sentimiento no se eleva por nosotros mismos, porque ya nosotros decimos, bueno, lógicamente todos queremos superar nuestros miedos. Y yo puedo pensar, sí, bueno, ya vi que no hay tal amenaza, pero ¿por qué sigo teniendo este miedo? Bueno, ahí es donde viene la importancia de reconocer nuestra tecnología interior, porque la frecuencia del sentimiento, ¿qué es eso? Es una frecuencia. El sentimiento es un combustible, es un fluido electrónico, por así decirlo, es energía. Cuando te digo que es el combustible de este un equipo electrónico a su vez, fíjate, cuando te digo que esto es un equipo electrónico es porque a través de este equipo circula corriente, corriente continua, que es la corriente de la naturaleza que siempre va de menor a mayor luz. Todo equipo electrónico para que pueda funcionar, si tú tienes, bueno, una plancha de cabello, un secador, una licuadora, tú tienes que enchufarla, ¿verdad?, a una fuente de poder. Este equipo está conectado a una fuente de poder. Lo que pasa es que, por así decirlo, el cable es invisible ante nuestros sentidos físicos. En este equipo está entrando un fluido dador de vida, que es el que hace que este equipo funcione, que nosotros podamos manifestar aquí esto que llamamos la vida. Cuando se retira esa corriente de vida, el equipo se apaga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago para elevar mi potencial? ¿Cómo yo hago para eliminar, para abrir esa barrera de frecuencias que impide que todo el potencial disponible entre al equipo? Esa es la fórmula. Y ahí es donde entra justamente la pineal, que es nuestra antenita interna, ¿sí? Pero reitero, esto lo explicamos en detalle en el seminario, son 16 horas para explicar en detalle toda esta información y que podamos generar la comprensión de cómo y por qué nosotros hoy día podemos aplicar esta metodología de manera tan simple. Pero para que yo pueda aplicarla, yo tengo que comenzar a integrar toda una cantidad de distinciones y hacer cambios de switch fundamentales que me llevan finalmente a generar la activación del patrón creativo original, activar el circuito pineal pituitaria, que es lo que hacemos al final del primer día del seminario, ¿sí? Pero eso requiere todo un proceso de preparación, no es llegar y sí, vamos a activar la pineal y ya, no. Por eso es que te decía que la activación de la pineal es un resultado del restablecimiento de esa conexión, del ser que recuerda quién es, cómo funciona su tecnología interna, qué es lo que está ocurriendo hoy día en el planeta, cuáles son todos los procesos que inciden en nosotros, cuáles son todas esas claves que integran ciencia y espiritualidad y nos llevan a la comprensión de cómo manifestar el milagro, de cómo activar nuestras potencias creativas originales. Todo eso lo debemos comprender para llegar a esto. Cuando el ser que soy entonces se conecta y comienza a elevar su potencial, el miedo, que es un sentimiento, reitero, de baja frecuencia, no lo voy a calificar de malo, ni lo voy a calificar de negativo, porque desde el punto de vista de la energía no existen cosas buenas ni cosas malas, es simplemente un potencial. Pero el miedo, que puede llevar a paralizarnos, también puede transformarse al momento de trabajarlo en el gran coraje que nos permita justamente avanzar y en un trampolín que nos puede impulsar hacia una gran realización. Pero yo no logro transmutar el miedo a través del intelecto. Es muy difícil. No se logra a través del humano. ¿Por qué?
porque no es lo mismo pensar positivo que sentir positivo. Tú muchas veces puedes tener las cosas claras desde el intelecto, pero no las sientes de esa manera. Tú puedes arrancar tu día diciendo, hoy todo me va a ir bien, yo voy a estar en armonía, yo voy a superar estos miedos, esto yo lo voy a dejar atrás, pero no lo sientes así. Lo dices, lo piensas, pero no lo sientes. La frecuencia del sentimiento se eleva a través de un proceso en el cual nosotros somos capaces de encender el equipo que somos a su máxima potencia en altísima frecuencia y que esos registros de miedo que pueden estar vibrando esta frecuencia, al recibir ese potencial, van elevando su frecuencia y entonces son transmutados. ¿Sí? Y eso lo logramos a través de la práctica y te lo digo por experiencia. Como dice Fresia, los cambios se hacen por evolución y no para evolucionar. Yo he visto en mí, por ejemplo, que he superado, yo por ejemplo antes le tenía miedo a los grillos, a los bichos así raros. Y un buen día, después de estar practicando todo el método, yo de repente veo un grillo que llegó y hasta se me paró en la pierna y yo me quedé tranquila como si nada. Yo dije, ¿y a dónde se fue el miedo? O sea, me sorprendí de mí misma al ver mi reacción y es lo que nos empieza a ocurrir cuando nosotros empezamos a practicar la conexión y a vivir desde la conexión y vivir desde la conexión. Simplemente ves que te armonizas, que situaciones que te afectaban dejan de afectarte, pero no en un proceso que pasó por aquí. No se trata de que yo tuve un darme cuenta y aprendí de esta situación y yo reconozco que debo superarla, que debo liberarla, porque es que, a ver, tenemos tanto que sanar en nosotros. O sea, desde lo humano, nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que hay en lo más profundo del ser que somos que debemos sanar. Y por eso es que decimos, aquí simplemente nosotros aprendemos a transmutar todos esos registros de más baja frecuencia a través del poder del amor, a través de la luz, porque la oscuridad no es más que ausencia de luz. Entonces, cuando yo me conecto y esa luz o esa perfección creativa superior obra en mí, comienza a elevar la frecuencia de mis registros, los va transmutando y todo se va transformando. Entonces es como yo me siento. Estoy cada vez en mayor armonía, puedo estar en una situación que de repente desde lo humano yo calificaba antes como que qué problema, qué difícil. Nadie te saca de tus problemas. Tú logras disolverlos porque empiezas a ver las cosas de manera diferente. Te elevas por encima de las circunstancias y aparece para ti posibilidades que quizás siempre estuvieron allí, pero no las habías visto. Y lo otro, te doy un dato. Las relaciones que nosotros tenemos, todos los seres que están a nuestro alrededor, no están a nuestro alrededor por casualidad, están a nuestro alrededor por sintonía de frecuencias. Ya lo decía Nikola Tesla y te hacía referencia hace un rato a esta frase que me encanta citar porque nos lleva a ver cómo la ciencia nos ha explicado esto de manera tan simple. Y él decía, ¿quieres descubrir los secretos del universo? Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Cuando yo elevo mi frecuencia por sintonía de frecuencias, empiezo a traer a mi vida también seres cada vez más constructivos. ¿Por qué? Porque justamente corresponden a la frecuencia en la que yo me estoy moviendo. O comienzo a relacionarme con el lado más luminoso del ser y por eso es que se transforma el tipo de relaciones que nosotros tenemos. Por eso es que decimos que esto incide en todo, sí, porque el ser que soy es el ser que actúa y se manifiesta en los distintos dominios. Y por eso es que en la medida en que el ser que soy se armoniza, eleva su frecuencia, transmuta todos aquellos registros de más baja frecuencia que tiene, todo alrededor comienza a cambiar. Se disuelven los nudos o los bloqueos creativos que yo traigo y entonces empiezo a ver cómo se abren caminos en mi trabajo, cómo se abren oportunidades en mis relaciones, cómo se disuelven todos aquellos nudos o bloqueos que me pueden estar llevando a manifestar desarmonía con mi pareja, con mis padres, con mi familia. Empiezo a vivir de manera distinta porque como es adentro es afuera y tu entorno o tu vida no es más que una proyección holográfica de cómo tú estás dentro. Si yo trabajo en el ser que soy, transformo el ser que soy, elevo lo más constructivo del ser que soy, porque eso es lo que busca toda esta metodología, elevar lo más constructivo de cada ser y disolver las sombras. Es así de simple. En la medida en que yo elevo lo más constructivo del ser que soy, como resultado lo que voy a manifestar es cada vez mayor armonía. Es la ley. ¿Sí? ¿Cómo puedo gestionar mis síntomas de carencia y cómo puedo superar la pérdida de un ser querido? Todos aquí tenemos, por supuesto, sentimientos de carencia. ¿Por qué? Bueno, esto va a una información que va mucho más allá y es sencillamente que la perfección creativa que en algún momento tuvimos, nosotros la perdimos. Entonces nosotros aquí siempre sentimos que carecemos de algo, ¿sí? Pero es que se me metieron con una pregunta de talleres avanzados. ¿Sí? Ahora, reitero,
Los sentimientos de carencia no se procesan desde aquí, porque el ser que somos, desde el humano, aquí nosotros siempre nos vamos a sentir carentes. Porque nosotros aquí estamos buscando llenar en lo externo aquello que debemos realmente llenar en lo interno. Entonces esas carencias o esos vacíos internos siempre estamos buscando llenarlos o con bienes materiales, o con una pareja, o con adicciones. La adicción a la comida, la adicción a las drogas, la adicción a las compras, la adicción a cualquier forma de consumo es una forma en que el ser de manera ciega y de manera ignorante está buscando llenar sus vacíos internos a través de elementos externos. Y el punto es que esos vacíos internos jamás se van a llenar a través de elementos externos. Es imposible, no se puede. Pero entonces pensamos que es así. Entonces decimos, bueno, ya, y entonces cada vez estoy buscando más afuera y más afuera y más afuera y ese vacío interno aumenta. ¿Cómo se llena este vacío interno? Cuando el ser se conecta a lo superior. Los grandes místicos, yogis del oriente, meditadores, seres que están en sentimientos de servicio, de oración, se están llenando de ese amor superior. Lo han hecho de manera intuitiva. Quizás han recorrido un camino de automaestría que les ha llevado a esto. Pero nosotros por algo estamos aquí y la fórmula de toda la práctica de esta metodología lo que nos lleva es a llenarnos de ese amor superior, a recibir la fórmula desde el cual el ser que somos es como que se puede experienciar la plenitud independientemente de las condiciones externas. El duelo o la pérdida de otro ser, bien sea por la separación de la pareja, porque los hijos se fueron de viaje o porque otro ser partió de este plano y que sin duda alguna es quizás uno de los mayores dolores que puede sufrir el ser humano, es justamente porque nosotros aquí vivimos la experiencia de la separación. Nosotros aquí nos identificamos demasiado con el cuerpo físico y cuando ya no tengo al lado el cuerpo físico del otro ser, entonces yo siento que ese ser ya no está. Ahora, superar ese sentimiento de duelo, ese dolor de la separación es algo, una vez más, que no puede pasar por aquí. Porque yo todo esto te lo puedo decir. Y yo te digo, no, sí, el otro ser trascendió, se quitó el traje, nos volveremos a encontrar. Mira, tus hijos están lejos, pero desde el corazón están siempre conectados contigo. Y tú dices, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero no lo sientes. El método lo que nos entrega es justamente la fórmula para transformar esto desde el sentimiento. Cuando yo entonces enciendo mis circuitos, enciendo el equipo que soy, rompo esa barrera de frecuencias, absorbo todo ese potencial ilimitado, despierto toda esa memoria del origen en mí, que reitero, es un proceso que hacemos en un seminario de 16 horas, solo cuando eso ocurre es cuando entonces yo, desde ese avance en esa automaestría, soy capaz de disolver, transmutar todo ese tipo de registros, todo ese tipo de sentimientos y empezamos a ver las cosas de una manera completamente diferente. Y te lo digo por experiencia. Aquí alguien pregunta, ¿cómo puedo conseguir o generar más dinero? Todo es energía vibrando en distintas frecuencias. El dinero también es energía y el dinero es una creación humana. El dinero es una forma de intercambio. Nosotros los seres humanos creamos el dinero para generar una forma de intercambio, pero nos hicimos esclavos de nuestra propia creación. Ahora, ¿cómo yo hago para manifestar la opulencia? Porque fíjate tú que nosotros hablamos siempre desde el método de la opulencia, que no es solamente la riqueza material. Porque una persona puede tener riqueza material y no ser opulente. ¿Qué es la opulencia? La abundancia de todo lo bueno en todos los dominios de mi vida. La ausencia de necesidad. Porque un ser puede tener mucha riqueza material, pero si siempre tiene el miedo a perderla, no puede ser feliz. Tiene el miedo a no tener. Y esos son miedos que aparecen de manera común en todos los seres humanos, porque en nosotros, desde lo humano y en medio del sistema en que vivimos, siempre hay el miedo a perder, el miedo a no tener, el que hago y hago y hago y siento que nunca es suficiente, entonces más es mejor y tengo esto, pero mi vecino tiene algo mejor, porque nosotros vivimos permanentemente comparándonos y la comparación es una fuente infinita de sufrimiento porque siempre puedo tener más. El más, a su vez, es una condición de satisfacción que jamás se satisface porque no tiene techo. Entonces es cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuándo es suficiente? ¿Cómo yo aprendo a crear de manera correcta? Porque a su vez entonces decimos, bueno, quiero el dinero. La pregunta es, ¿para qué quiero el dinero? Ah, es para un carro. Ok, quieres el carro. Es para un viaje, es para una casa. Entonces nosotros aquí aprendemos a crear de manera correcta y esas son técnicas que nosotros enseñamos. ¿Cómo puedo yo llegar a la manifestación de mis deseos?
cuando yo soy capaz de alinearme con aquello que yo quiero manifestar. El dinero es un resultado que podemos crear y podemos manifestar. Y muchas veces aquello que queremos alcanzar a través del dinero puede llegar a nuestra vida sin que necesariamente llegue el dinero. Y tengo cantidad de casos, pero carros, casas, viajes, el proyecto de mi vida que han llegado sin que haya llegado el dinero. Ahí te digo eso, pero es una creación y podemos aprender a hacerlo. Ahora tenemos que comprender cómo aplicar correctamente las leyes que gobiernan este sistema de mundos para crear y manifestar aquello que deseamos. Pero los sentimientos de carencia, por supuesto, son sentimientos de baja frecuencia y no nos favorecen en todo este proceso. Eso hay que aprender a transmutarlo, es fundamental. Hay varias preguntas parecidas. Ajá. Establece la diferencia en lo que es la activación. Ustedes escuchan las preguntas. Aquí está Inés Sofía y Lisner, que están tras las cámaras. Ella me dice la diferencia que hay entre la activación interna. La activación y elementos externos. Ay, maravilloso que lo pregunten, mis amores, sí. Exacto, el flúor calcifica la pineal, la glándula pineal biológica. La glándula pineal se atrofia de manera natural en todos los seres humanos entre los 7 y 8 años de edad. Y ojo, miren, ahorita hay demasiada información en internet respecto a la glándula pineal. ¿Por qué? Porque por supuesto la gente sabe la importancia de mantener activo este circuito interno, porque cuando yo sé que la glándula pineal biológica regula los ciclos de sueño, produce melatonina, me ayuda a fortalecer mi sistema inmune, potencia mi creatividad, mi memoria, pero se atrofia entre los 7 y 8 años, lógicamente decimos, bueno, la permanencia activa de esta glandulita y de este circuito interno, por supuesto, se transforma en una fuente innumerable de beneficios para el ser. Entonces muchos también, bueno, ya quien entra más en lo místico, que si con la glándula pineal te abres al campo astral, que mucho cuidado con el campo astral, esas son cosas delicadas, no voy a entrar en ese tema ahorita, pero aquí es donde es fundamental hacer la distinción entre la activación interna de la glándula pineal versus la estimulación de la glándula pineal. Estímulo me habla de un elemento externo que yo requiero para alcanzar un estado, ¿sí? Entonces, de repente quienes te dicen, vea estas imágenes y va a activar la glándula pineal. Escucha esta música y va a activar la glándula pineal. No es activación, es estimulación. La música es energía y tiene una frecuencia vibratoria determinada. Música específica por vibración puede generar un efecto de estimulación de la glándula pineal biológica. Hay determinados movimientos oculares, determinados ejercicios de respiración que pueden estimular la glándula pineal. No es activación interna, estímulo, es algo externo para alcanzar un resultado interno. El consumo de plantas enteógenas, yagé, ayahuasca, estimulan la glándula pineal, no la activan. Y en el caso del consumo de estas sustancias, lo que hacen es que al estimularla y generar una sobreexigencia de la glándula pineal que se encuentra atrofiada en todos los seres humanos, reitero, desde los 7 u 8 años de edad, entonces lo que hace la glándula es que es como que agota sus reservas de melatonina de manera mucho más rápida y suele ser peligroso también el consumo de estas sustancias, porque quien las consume de manera recurrente, pues al agotar sus reservas de melatonina de manera mucho más rápida, esto por supuesto puede traducirse en resultados como destrucción neuronal masiva, pérdida de la memoria, envejecimiento precoz, porque se están agotando las reservas de melatonina, por así decirlo, de manera más rápida. La activación interna es muy distinta. Cuando yo hablo de activación interna, es el ser real que soy, gobernando su equipo y encendiendo su potencial interior, sus circuitos internos a partir del autoconocimiento de las potencias originales de ese ser. Y ojo, aquí estoy utilizando el lenguaje para transmitir una información que va mucho más allá de ese lenguaje, porque aquí no nos alcanzan las palabras para poder traducir la información del origen, que es lo que te estoy tratando de transmitir. Entonces, aquí simplemente lo que se hace es el ser real que soy, una vez que despierta sus memorias, despierta sus circuitos, reconozco que soy mucho más que este cuerpo físico, que no se trata ni siquiera de la pelotica que tengo en el centro del cerebro, sino de un circuito interno que debo activar y que como resultado la glándula pineal biológica se va a activar, sí va a pasar, y vas a producir mayor cantidad de melatonina y vas a dormir mejor. Porque ya te decía que muchísimas personas que llegan a nuestros seminarios y que llevaban 20, 30 años tomando pastillas para dormir, han podido dejarlas y sustituirlas por la práctica de los ejercicios que les entregamos. Cantidad y cantidad de casos. Mejora nuestra calidad de sueño. Tenemos una mayor vitalidad porque también descansamos mejor. Pasamos a tener un sueño reparador.
El cuerpo físico, por supuesto, se va a sentir mucho mejor. Te armonizas emocionalmente. Vas a recibir todos esos beneficios desde el punto de vista físico, pero sin la necesidad de un elemento externo. Es el ser que tú eres, desde ese despertar de sus potencias creativas originales, que tiene en sus manos las herramientas para llevar a cabo el proceso, sin elemento externo alguno, sin elemento externo alguno. Y sin condiciones específicas, porque tampoco es que aquí te vamos a decir, te tienes que alimentar de esta forma, tienes que tener no sé, el cuarto oscuro y poner una vela y empezar a meditar frente a esto, tienes que empezar a consumir cúrcuma todos los días, que ojo, el consumo de cúrcuma es muy bueno para el cuerpo físico, porque tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a descalcificar la glándula pineal biológica. Pero aquí no se trata de elementos externos, esto parte de herramientas que nos brindan a nosotros autoconocimiento, maestría personal en la que no se depende de factores externos al ser para simplemente encender nuestros circuitos internos, conocer esta tecnología y poderla aplicar y activar y emplear de la manera correcta. ¿Y eso al final para qué? Para crear una vida más feliz, más armónica, ¿sí? Esto no se trata de venir a generar una activación para caer en lo fenoménico y en tener que estar teniendo visiones y traslados en el espacio. Ojo, son potencias que tiene el ser y quien quiera trabajar en eso, pues lo celebramos. Pero esto a lo que nos lleva es a que podamos simplemente recuperar el poder de ser creadores cada vez más perfectos y cooperar con todo este proceso de ascensión planetaria que está en marcha, que tú sepas que está en tus manos crear la vida que sueñas, crear la vida que deseas, en armonía, en paz, en equilibrio, aportando a todo lo otro, generando entornos relacionales mucho más armónicos, mucho más felices, y ya desde ahí vemos que simplemente nuestra vida se convierte en algo extraordinario, porque como siempre lo dice Fresia Castro, cuando lo cotidiano se vuelve extraordinario, lo extraordinario se vuelve cotidiano. Y aquí lo que hacemos es simplemente abrirnos a lo extraordinario, abrirnos al milagro. Greg Braden, autor del libro La Matriz Divina, que es otro libro que también, por supuesto, les recomiendo. Él dice justamente que cuando nosotros comenzamos a comprender lo que es el milagro desde la ciencia, entendemos que no es más que la activación de una tecnología interna presente en todos los seres humanos, cuyas claves han transmitido siempre los pueblos originarios, cuyas claves que se han transmitido también a través de las distintas religiones y distintas culturas, pero que hoy día ya la ciencia entonces nos lo explica, ¿sí? Y entonces ya desde la neurocuántica, desde la neurociencia, ya se nos habla de las propiedades piezoeléctricas y transductoras de la glándula pineal, ya se habla entonces que si la producción de melatonina, que si los neurotransmisores que se activan, y todo ese proceso se los vamos a explicar en detalle en el seminario, porque si no aquí, a mí no me den cuerda, porque yo puedo pasar aquí el día entero en la reunión, pero aquí me dijeron que cuidara los tiempos. Pero bueno, ajá. ¿Cómo puede el método ayudar a una persona que sufre de ansiedad y depresión? Y otra, ¿a partir de qué edad lo puedo tomar? La depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro. Si algo nosotros aprendemos a través de toda esta metodología es a entrenar nuestra atención. Sentimientos de ansiedad, sentimientos de depresión serán sentimientos de alta o baja frecuencia. Creo que no tengo que explicar mucho en ese sentido. ¿Ah? Son sentimientos de baja frecuencia. Cuando sentimos eso, ¿qué nos pasa? Nos sentimos mal, pescamos gripe, porque cuando uno se siente así, entonces hasta bueno te cae y dices, es que todo me vino junto. Esa es la otra, ¿no? Es que cómo no voy a estar deprimido, cómo no voy a estar ansioso si todo me sale mal. Mira, si fracaso en mis relaciones, si siempre me pasa lo mismo, si atraigo personas a mi vida que me estafan, que me engañan, qué mala suerte tengo. Es que yo traigo un karma y estoy predestinado a vivir así. No, mi amor, no es así. Traes registros y estás vibrando en una frecuencia que te hace sintonizar con eventos, situaciones, personas, resultados correspondientes a la frecuencia en la que tú te estás moviendo. En la medida en que el ser que tú eres enciende sus circuitos, se conecta a su fuente generadora y te enciendes a tu máxima potencia y en altísima frecuencia, todo ese entorno empieza a cambiar. Todo, te lo aseguro. No es cuestión de magia, es cuestión de lógica, que es muy distinto. Cuando yo genero esa elevación de frecuencia, empiezo... Mis amores, la realidad, cómo se crea a nivel cuántico. Todo esto que tú llamas la realidad no son más que fuerzas eléctricas y magnéticas interactuando entre sí. Cada pensamiento, cada sentimiento que tú tienes está generando una onda electromagnética. El doctor Garnier Mallet dice que nosotros no vivimos de nuestros pensamientos, sino del eco de nuestros pensamientos. Que cada vez que tú piensas algo, tú estás creando un futuro potencial. Entonces, una persona que está deprimida, ¿en qué está pensando? En eventos del pasado.
Entonces estoy triste por las cosas malas que me ocurrieron. Estoy ansioso porque el futuro es incierto, entonces traigo a mi vida incertidumbre, ansiedad, y es lo que estoy creando y es lo que vas manifestando en tu vida. ¿Cómo hago para transmutarlo? Me conecto y elevo la frecuencia de mis registros, porque quizás esto ya tú has buscado trabajarlo psicológicamente. ¿Cómo cambio mis pensamientos? ¿En qué es lo que tengo que pensar? Es que ya yo vi que estos eventos del pasado yo tenía que soltar, yo tenía que perdonar, lo que viene el tema del perdón también. ¿Cómo se hace para perdonar? Miren, el perdón desde lo humano cuesta mucho alcanzarlo. Cuando nosotros hablamos del perdón desde esta información, no estamos hablando del olvido humano, estamos hablando de la transmutación de la frecuencia vibratoria de ese registro que nosotros tuvimos. Y una vez más, ¿cómo lo transmuto? Elevo frecuencia, me conecto y empiezo a recibir ese potencial y comienzo a elevar la frecuencia de todos mis registros. Pero para lograr eso, tengo que generar todo un encendido, todo un despertar de circuitos internos y de memoria celular que me permita justamente restablecer la conexión. ¿Sí? Eso. ¿Hay más preguntas? ¿Qué más tenemos por allí? Sí, si tenemos facilidades de pago para pagar el seminario, que contacten a los demás. Miren, aquí la idea, mis amores, es que nadie se quede por fuera. Que todo el que se quiera abrir a recibir el método pueda hacerlo. Lógicamente, bueno, nosotros tenemos unas tarifas que están establecidas pues por la organización Fresia Castro, están allí pues disponibles, pero nosotros decimos siempre, todo es creación. Y mira, te lo digo, el método no tiene precio. Aquí, por supuesto, bueno, vivimos en un campo atómico, bueno, que ya eso lo voy a explicar ya después en el seminario, en donde hay formas de intercambio, vivimos una existencia material en la que dando es que se recibe y tiene que haber en todo una forma de intercambio. Pero una vez que nosotros recibimos esta información, primero que es un aprendizaje para toda la vida, porque esto no se trata solamente de un seminario de 2 días, esto es un aprendizaje que no termina nunca y que vas a estar siempre acompañado por todo nuestro equipo, porque todos estos con quienes ya habrás hablado, nuestros embajadores del método, siguen conectados contigo una vez que pasa el seminario. Hacemos encuentros online de pinealistas cada 2 meses que no tienen costo alguno, porque es que nosotros estamos haciendo esto en tarea de servicio. Nosotros amamos, esta que está aquí ama hacer esto. Y todo el equipo que me acompaña también, porque nosotros sabemos cuánto estamos colaborando en todo este proceso de encendido planetario. Nosotros vamos viendo cómo vamos disolviendo todas aquellas sombras que nos están frenando. Yo veo el brillo de los ojos de los seres que participan en nuestros seminarios y yo digo, Dios mío, qué belleza lo que está pasando aquí. Los testimonios que recibimos cada vez que termina un seminario es una cosa bellísima. O sea, cuando a mí hay personas que me escriben y dicen, Marisa, logré superar mi depresión. Mira, mejoré mi relación con mi pareja, dejé de tomar pastillas para dormir, se me abrieron los caminos y se me dio el proyecto de mis sueños. Oye, mira, yo me erizo, o sea, se me llena el corazón, pues. O sea, yo digo, vengan y reciban esto, dense ese regalo y establezcan acuerdos, hablen todos con sus embajadores. Mira, yo puedo esto, vamos a hacer un... Todo es creación. Si tú dices que no puedes hacerlo, es lo que estás creando. Si tú dices, ¿sabes qué? Esto es el regalo más grande que yo me voy a dar en mi vida, que no tiene precio, y eso aplica para todo, para todo. Entonces da el paso, o sea, siempre aquí la máxima ha sido que nadie se quede por fuera. Todo el que sienta el llamado del paso. Entonces, bueno, ahí están, hay fórmulas, hay 1000 maneras de que tú puedas estar aquí presente. Entonces, simplemente créala. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a estar así y con determinación. Algo que es fundamental en esta vida, en todo proceso creativo, es que seamos determinados. Sentimiento de determinación es, mira, no me para nadie. Yo no estoy tratando, voy a tratar de hacerlo, no, lo voy a hacer. Y cuando nosotros emitimos al universo un pensamiento con un sentimiento de determinación, todo encaja y el resultado se manifiesta. Es la ley. Entonces va la invitación a que si estás aquí es por algo. Date la oportunidad y tu vida se transforma. Te lo digo por experiencia. ¿Qué otra pregunta tenemos por allí? ¿Necesitan una preparación previa? Ninguna. Ninguna preparación previa. Ah, y hay alguien que preguntó también desde qué edad podían tomarlo. Mira, nosotros hemos recibido en nuestros seminarios desde 11 y 12 años hasta los 94, 95 años, o sea, verás el rango. Hemos recibido desde personas que han recorrido distintos caminos espirituales, aquí hemos recibido budistas, masones, maestros Rosacruz, estudiantes de Kabbalah, sacerdotes, religiosas. Esto es que cuando nosotros accedemos a la verdad global,
vemos que la verdad global está en todos. Las religiones, mis amores, son una creación humana. Jesús no era cristiano, católico, Buda no era budista, Mahoma no era musulmán. Son maestros que simplemente entregaron información o claves del origen, y las religiones han derivado de una interpretación desde lo humano de esas grandes enseñanzas. Pero cuando nosotros accedemos a toda esta información, simplemente comprendemos que la verdad global es solo una y vemos la verdad en todo. Entonces el que es budista es un mejor budista. El que es católico es un mejor católico. Esto lo que busca es elevar lo más constructivo de cada ser. Y cada ser desde sus creencias integra toda esta información que le lleva simplemente a la comprensión y a la explicación de aquello que ese ser siempre ha sabido. Entonces yo les digo, yo hoy día voy a una misa y me la disfruto tremendamente, porque estoy teniendo una segunda lectura de esas claves que siempre se han entregado allí. Puedo ir a un rito indígena y me lo disfruto tremendamente, porque estoy escuchando al taita conversar y entonces estoy leyendo desde esta información todas las claves que está entregando allí. Es maravilloso porque cuando accedemos a eso que se conoce como la verdad global, simplemente desde ese lente comenzamos a comprender que la verdad está en todo y que no tiene sentido que sigamos peleando por ver quién tiene la razón, porque en todo hay verdad. Lo que pasa es que como nosotros habitamos un campo de separación, aquí la verdad está como dispersa, pero en todo hay verdad, en todo. Y esa verdad, ¿sabes dónde está? En ti, en tu corazón, grabada en tus memorias. Lo que tenemos que despertarla. Es momento de despertar, muchachos, es momento de despertar. ¿Qué más tenemos por allí? Ajá. Bueno, y entonces, les decía una vez más lo de la edad, porque me fui a hablar de esto otro, es que todo tiene que ver con todo. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes dicen ni a los niños? Yo, en el caso de los niños, yo digo, hay un taller que se llama Recuperando Mis Poderes. Yo no dicto talleres para niños, esto lo hacen en México, en Chile. Pero yo lo que siempre le digo a los padres es transmítele a los niños esta información. Miren, los ejercicios del método, toda esta información, yo se la transmito a las compañeras de estudio de mi hija. Hace 2 semanas estábamos en un campeonato intercolegial deportivo y pusimos a esas niñas a conectarse, todas en círculo, a ensoñar las jugadas, tal. Bueno, quedaron campeonas después de no sé cuántos años que el colegio no llegaba a un primer lugar. Entonces, claro, hay entrenamiento, hay trabajo que se hace desde lo físico, pero el trabajo que hacemos desde lo invisible potencia todo lo otro que nosotros hacemos. Entonces, a los niños simplemente nos preparamos nosotros y nosotros como padres les transmitimos toda esta información, ¿sí? Entonces, así esos niños tienen que desaprender menos, porque nosotros es más lo que tenemos que desaprender y soltar que lo que tenemos que integrar. La verdad está en nosotros. Entonces, lo que hacemos es como quitarnos capitas, es como... No sé si alguno de ustedes leyó El Caballero de la Armadura Oxidada, que me encanta ese libro también, esa fábula que también nos muestra. O sea, ese ser luminoso está en cada uno de nosotros, pero simplemente nos hemos puesto como una especie de armadura, producto de todas nuestras creencias limitantes, de todos esos paradigmas desde los cuales hemos avanzado por esta experiencia que llamamos vida, de todos esos esquemas sociales, familiares, culturales, educacionales. Hemos buscado entrar en el molde y en ese momento, fíjense ustedes que la glándula pineal que se atrofia entre los 7 y 8 años de edad. Todos cuando nacemos estamos conectadísimos. Fíjense que no es casual que los bebés tengan esto aquí, las fontanelas abierticas, ¿no? Es una manifestación en lo físico de una conexión. Y en los primeros años de vida, todos los chamos son súper creativos, se sienten parte de todo lo otro, conectados con todo. No hay chamo que no le guste el arte, jugar, soñar. Pero a medida que vamos avanzando en edad, vamos entrando en esquemas sociales, familiares, culturales, educacionales, vamos entrando en el molde, buscando ser aceptados, adoptando como propias las creencias que nos entrega el sistema. Y de manera causal, en ese momento, se atrofia la glándula pineal. ¿Por qué? Es la atrofia de las potencias creativas originales del ser humano. Atrofiada. No es que se murió, no es que se pudrió, se atrofió. ¿Qué músculos se atrofian? Los que no se entrenan, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay es que reactivar ese potencial interior y reencenderlo. Y es el momento, además que todas las condiciones hoy día están dadas, porque te doy un dato, nuestro planeta está elevando su frecuencia vibratoria y en la medida en que eleva la frecuencia de nuestro planeta, nosotros nos expandimos en conciencia. Entonces hay memorias que están despertando en nosotros y tenemos hoy día una mayor capacidad de comprensión de la información del origen que antes no teníamos. Entonces es el momento, para el que quiera dar el salto, es el momento de dar un salto cuántico. Es el momento. ¿Qué más tenemos por allí, muchachas? ¿Cómo se eleva frecuencia? Conectándose. El método nos entrega la fórmula para elevar frecuencia. Y claro, tú dirías, bueno, ojo,
Nosotros también nos podemos sentir en más alta frecuencia, bueno, cuando yo me armonizo, cuando yo medito, cuando yo escucho música que me hace sentir bien, cuando me voy a caminar a una playa, cuando me voy a caminar la montaña, yo me armonizo y estoy sintiéndome en sentimientos de más alta frecuencia. Ahora, ¿cómo yo logro hacerlo en medio de un problema? Estoy en medio de una reunión en la que todo el mundo se está cayendo a gritos y está peleando. Miren, yo tengo la experiencia con un dirigente político que cursó un seminario con nosotros y entonces él entendió desde toda esta información que la calidad de nuestros sentimientos determina la calidad de nuestros resultados y de la importancia de todo lo que generamos nosotros a nivel vibratorio en los seres que están a nuestro alrededor. Entonces, él después que toma el seminario, nos cuenta como un mes más tarde que tuvimos un encuentro. Entonces dice, no, vale, yo de verdad, mira, yo me quedé loco porque a mí eso del sentimiento me marcó, porque me puso a pensar en muchas situaciones que he vivido en mi vida y me he dado cuenta que realmente, cónchale, he estado en sentimientos de baja frecuencia cuando he manifestado cosas que no me han gustado tanto, en fin. Dice, pero lo cierto es que estaba en una oportunidad, me dice, estaba en una reunión con el partido y dice, y estaban ese poco de energúmenos pegando gritos y no se ponía de acuerdo nadie. Y entonces yo los agarré y les dije, bueno, ya va, un momento. Y dijo, yo me conecté. Un momento, desde este espacio no vamos a lograr nada. Señores, vamos a armonizarnos un poco, vamos aquí a centrarnos y tal. Y los puso ahí a respirar. Y me dice, mira, cuando esa gente se centró y se armonizó, cambió por completo el clima de la reunión. Y él me dice, y tú sabes, ahí radiándolos, aplicando las fórmulas que enseñamos nosotros en el seminario. Y dice, es impresionante cómo cambió. Entonces ahí es donde se prueba la maestría, porque nosotros por lo general pensamos que para armonizarnos y que para elevar frecuencia, yo tengo que tener un entorno que favorezca ese estado. Y es al revés. Ahí es cuando nos dicen, conviértete en la causa del efecto que tú quieres manifestar. Yo no tengo que esperar a que todo a mi alrededor esté bien y esté en orden para yo estar en armonía y sentirme feliz. Es al revés. Yo tengo que conectarme con ese estado de felicidad y estar en armonía para que a su vez sea eso lo que yo manifieste en mi entorno. Entonces, claro, reitero, si yo tengo la música, si tengo la meditación, si estoy en un ambiente natural, bueno, ahí es muy fácil que yo me armonice y eleve frecuencia. Pero ¿cómo lo hago en medio del tráfico? ¿Cómo lo hago en medio de una discusión? ¿Cómo lo hago cuando de repente me llega una mala noticia? ¿Cómo lo hago? Y ahí es donde aplicamos toda la fórmula que nos entrega toda esta metodología. ¿Okay? Ahí es donde está la verdadera maestría, ahí es donde se prueba. Hay una diferencia entre la glándula pineal, el tercer ojo, la glándula pituitaria. Si la pituitaria está un poco más hacia la parte frontal, al conectar la glándula pineal con la glándula pituitaria se forma lo que se conoce como la triangularización lumínica pineal pituitaria, ¿sí? Y es el símbolo del triángulo lumínico con el ojo en el centro. El tercer ojo, al que se hace referencia en todo el oriente, incluida la India, hace referencia a la glándula pineal, ¿sí? Y de hecho, fíjate que la glándula pineal se llama pineal por la similitud en su forma a estas piñitas, ¿sí? Por eso es que se llama pineal, porque la pineal tiene un tamaño similar al tamaño de una lenteja, pero su forma es así como estas piñitas, por eso es que se llama pineal. Y esta piña, de hecho, dato curioso, empiecen a buscar por allí, fíjense ustedes, en la representación del dios Enki, en la antigua Sumeria, miren lo que tiene en la mano, tiene justamente una piña. Fíjense que, por ejemplo, Buda, cuando es representado en el estado de iluminación, la forma de la cabeza es también como una piña. El dios Shiva en el hinduismo tiene también el dibujo de la piñita aquí en la cabeza y salen los rayos de la conexión. En la Virgen Negra de Montserrat, el niño tiene justamente en su mano también una piña. Una de las esculturas de bronce de mayor dimensión que se encuentra en una de las plazas más importantes del Vaticano es una piña gigantesca. Entonces, las claves siempre han estado allí, esa información siempre ha estado allí. El tema es que hoy día es como que son códigos que estaban allí invisibles ante nosotros y salen de la transparencia y nosotros simplemente comenzamos a hacernos conscientes de que eran recordatorios que nos decían como que miren, ahí está la clave de la conexión, ahí está la clave de la conexión. Pero información que hasta hace no mucho era privilegio de unos pocos, hoy día sale a la luz para todos. Por algo un gran maestro nos decía, conoced la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hace libres? Nos hace libres de condicionamientos. Nos lleva a eso, a la libertad sin límites, de liberarnos del miedo, de liberarnos de las ataduras y de simplemente manifestar nuestra grandeza. Eso.
¿Hay más preguntas por allí? Yo ya me pasé del tiempo, esto me suele suceder. Habíamos dicho que el encuentro era hasta las 12:30. Pero bueno, en todo caso, realmente me honra haber tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes. A mí me encantaría de repente cerrar con un ejercicio para que nos armonicemos de elevación de frecuencias, ¿verdad? No es la activación de la pineal, porque los ejercicios de activación, y ojo, algo importante también, porque de repente ustedes están aquí escuchando, me dicen, pero es que los ejercicios de activación de la pineal están en internet. Porque hay quienes han montado los ejercicios del método Ciclopea de Fresia Castro en internet, personas en buena voluntad que dicen, vamos a poner los ejercicios para que las personas lo hagan. La activación no es practicar los ejercicios. La activación es lo que hacemos durante los 2 días del seminario. El primer día del seminario hacemos una jornada intensiva, reitero, de entrega de información secuencial y específica que permite despertar memoria celular y preparar la ruta para finalmente generar el encendido del circuito pineal pituitario. Y ahí comienza el entrenamiento. El segundo día hacemos lo que se conoce como un mapa de ruta, que es un autodiagnóstico energético de cada uno de ustedes, en el que logramos determinar aquellos nudos o bloqueos creativos que están frenando tu avance, aquello que viene grabado en el patrón creativo del ser real que tú eres y que puede estar llevando a manifestar en tu vida apegos, sentimientos de carencia, miedos, dudas, desconfianza, miedo a caer en trampas, el sentir que hay situaciones en mi vida que se repiten una y otra vez y por qué esto está pasando, siento que no estoy en el lugar que me corresponde, que me siento como bloqueado, que me siento como estancado, que no estoy en el lugar que me corresponde, que no estoy creyendo en mis potencias, que me siento anulado, que me siento como atrapado. Todo eso puede estarse manifestando como resultado de un patrón creativo que tú traes. Entonces, eso nosotros lo trabajamos. No se puede sanar lo que no se conoce. Entonces partimos de una técnica desde la cual se hace un autodiagnóstico y después procedemos a la armonización, ¿sí? Entonces enseñamos, bueno, ¿esto cómo lo corrijo? Y es una herramienta tremendamente potente y liberadora. Y luego pasamos a todo lo que es un entrenamiento sinestésico, sensorial, que nos lleva a ir más allá del 10% de uso de nuestra capacidad cerebral, a atravesar umbrales que en lo atómico pueden estarse manifestando en bloqueos mentales o emocionales para disolverlos. Te entregamos una técnica que te permite ayudar a liberarte de ruidos mentales. Quien decías que sufro de depresiones, que sufro de ansiedad, no estoy controlando el pensamiento, estoy lleno de tal ruido mental que por supuesto me estoy autosaboteando a través de mis dudas, a través de mis miedos, a través de mis recuerdos del pasado. Entonces se te entrega una técnica desde la cual tú puedes liberarte de pensamientos discordantes para que sencillamente puedas crear en perfección. Y finalmente se te da, por supuesto, el ejercicio o la fórmula, que ya es como la varita mágica para que puedas aplicarla en cualquier momento y lugar. Pero entonces, llegar directamente a los ejercicios no es hacer la activación. La activación es lo que hacemos durante todo el fin de semana y luego los ejercicios quedan como práctica. Es como, bueno, recibo todo esto, enciendo esos circuitos, salta el sello de memoria del origen del circuito pineal pituitario, claves correctas y luego me quedo entrenando. Entonces ya el pinealista se queda entrenando con los ejercicios. Pero una persona que simplemente practica el ejercicio sin haber recibido toda esta información no está haciendo la activación porque, como te decía, esto se llama activación interna de la glándula pineal, pero es mucho más que activar la glándula pineal, ¿sí? Tenía que tener como un nombre, pero es mucho más lo que se logra a través de todo esto. Entonces, ¿quién dice que yo he hecho los ejercicios? Yo los he escuchado, pero a mí no me pasa nada de eso que dicen las personas. Yo le digo, claro, porque el ejercicio te está sirviendo es como una meditación, te sirve como para armonizarte. Los ejercicios del método son ejercicios de órdenes creativas, no son meditación. Y quedan como entrenamiento de un proceso que se lleva a cabo en el seminario de activación. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio que te va a servir como para armonizarte, es como una meditación, un centramiento, pero reitero, no es la activación. ¿Por qué? Por la razón justamente que te estoy explicando y que, bueno, para llegar a la activación pues requerimos de más tiempo y dentro de 2 semanas justamente pues vamos a tener un próximo seminario online, el 22 y 23, ¿no? Online, pues para quienes están en otros países y bueno, hasta otras ciudades de Venezuela y bueno, y tenemos próximos seminarios también presenciales, por supuesto, en distintas ciudades de Venezuela. Así que, bueno, me encanta que estés aquí, que de alguna manera, pues, y por la razón que sea, esta información haya resonado en ti, que te hayas permitido estas 2 horitas de encuentro hoy sábado.
y que simplemente sepamos que nada, cuando nosotros resuena esta información es porque estamos listos para recibirla. Entonces, que el intelecto quede de lado y te invito a dejar atrás todos esos elementos desde los cuales nos saboteamos, porque también yo sé que nos saboteamos mucho para llegar a toda esta información, porque a nuestra polaridad negativa, al intelecto, a la parte humana, no le gusta cambiar. Y algo que le aterra es la experiencia, porque la experiencia no la puede controlar. Y este método es 100% experiencia. Si bien se entrega información que desde el punto de vista intelectual es tremendamente valiosa, esto es experiencial. ¿Mm? Y por eso es que dice, o sea, Fresia, porque a veces hay opinionistas que me dicen, no es experienciamos, es experimentamos. El experimento tiene la posibilidad de éxito o de fracaso, de acierto o de error. La experiencia es simplemente experiencia. Y eso es lo que nosotros obtenemos cuando entramos en contacto con esos campos de creación superior. En perfección, porque esto no conlleva riesgo alguno, eso es lo otro. No depende de factores externos, no es que una vez que se inscriban les vamos a mandar un sobre con una pastillita que se van a tomar, no. ¿Sí? Es simplemente perfecto, como es el origen de toda esta fórmula y simplemente lo que deriva de la práctica de esta metodología en cada uno de nosotros es lo que en perfección corresponde a nuestra corriente de vida, no es otra cosa. Así que bueno. Ay, por aquí no lo dice mi familia, yo también los amo. ¡Qué belleza! Bueno, aquí nosotros nos amamos, vamos tejiendo una red de amor. Yo, bueno, por ahí, por supuesto, bueno, muchos otros comentarios los vamos a leer nosotros ahorita, después, pues cuando ya las muchachas me los van aquí como guardando. Bueno, gracias y bendiciones infinitas a todos ustedes también por estar aquí. Los abrazo en el corazón. Vamos a hacer ahora entonces un ejercicio. Tú puedes poner aquí la música de Aolia, la de Angel Love, la que tenías puesta antes, gorda. Musiquita suavecita. Ajá. Para que nos vayamos armonizaditos, sentaditos cómodamente. Nos vamos a sentar así, con la columna vertebral erguida, los brazos apegados al cuerpo para facilitar la postura. Quiero validar si escuchan bien la música, si escuchan bien mi voz. A ver a través del chat, yo aquí no lo estoy alcanzando a leer, muchachas, pero saber si estamos teniendo bien el volumen de la música y el volumen de mi voz para hacer este ejercicio que, reitero, es un ejercicio de elevación de frecuencias, no es la activación por las razones que ya antes dije. Todos, por supuesto, en nuestros próximos seminarios. Me va a encantar verlos allí y tener el honor de acompañarlos en el inicio de este viaje de autodescubrimiento y hacia el infinito que somos. Y entre tanto, vamos a armonizarnos, vamos a sentir en este momento, al cerrar nuestros ojos, como si diéramos un salto al vacío. Sentimos que todos los músculos de nuestro cuerpo ceden de una sola vez a la gravedad de la Tierra. Vamos a comprobar nuestro estado de relajación, llevando nuestra atención a las siguientes partes del cuerpo. Dedos de los pies, planta, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, abdomen, estómago, cintura, pecho, espalda, hombros, brazos, manos, dedos. Músculos que van de los hombros hacia el cuello, músculos que van de los hombros hacia la nuca, cuello, mentón, mandíbula, lengua, comisuras de la boca, mejillas, nariz, orejas, sienes, globo del ojo, párpados, entrecejo, frente y cuero cabelludo. En este estado de relajación,
pero plenamente conscientes y alerta al proceso que autodirigimos, vamos a llevar la atención al centro de nuestro cerebro, sintiendo como una esfera de luz se enciende intensamente y comienza a girar de manera vertiginosa. Basta con dar la orden para que este proceso ocurra. Sentimos cómo esa esfera lumínica enciende ambos hemisferios de nuestro cerebro. Siente en este momento cómo gira hacia la derecha y el hemisferio derecho de tu cerebro se enciende en luz. Siente ahora cómo gira hacia la izquierda, iluminando el hemisferio correspondiente. Sientes ambos hemisferios cerebrales encendidos en luz. Y si algún hemisferio está menos iluminado que el otro, das la orden que esta esfera lumínica gire hacia él, hasta que la iluminación sea homogénea. Esta esfera de luz que se enciende de manera cada vez más intensa y que gira de manera vertiginosa, emite unos rayos lumínicos que salen por encima de tu cabeza y conectan con rayos arcoíricos danzantes verticales que provienen desde lo más alto, como desde el cielo. Y hacia allá vamos a dirigir nuestra atención. Estamos comenzando a conectarnos con una fuerza mayor. Desde este estado de conexión hacia lo superior, vamos a sentir ahora cómo en cada inspiración absorbe rayos luminosos en frecuencias oro y rosa, que entran de manera vertical desde el centro de nuestras cabezas y llegan hasta nuestro corazón. Al inspirar, absorbemos, aceptamos, recibimos y sentimos como estos rayos de luz encienden nuestro corazón, nuestro centro cardíaco. Percibimos cómo se enciende como un sol en expansión bicolor y en cada expiración este fluido de luz se expande, primero dentro de nosotros y luego fuera de nosotros. Al inspirar absorbemos, al expirar expandimos. Esto que estamos absorbiendo se denomina amor y es el poder creativo mayor del universo. Al inspirar, intensificamos el sentimiento de aceptación de este fluido amor. Sentimos su anclaje en el centro cardíaco y al expirar lo expandimos y percibimos las sensaciones, cómo va encendiendo en luz, en ese potencial, nuestro cuerpo, nuestro vehículo físico, cómo se va irradiando hacia nuestro entorno, como una danza. Al inspirar absorbemos, al expirar expandimos. Sentimos cómo en esa expansión estos rayos oro y rosa pueden incluso envolver el planeta entero si así lo deseamos, en oleadas de luz que nos encienden primero a cada uno de nosotros y después se expanden sin límite, sin obstrucción y sin distinción. Sensaciones. Nos mantenemos inspirando y expirando
este potencial. Y desde esa conexión, en la que hemos experienciado una frecuencia más elevada, pues estamos sintonizando con eso, con ese sentimiento que es el poder creador mayor del universo, el amor. Podemos comenzar a regresar de la experiencia, incorporándonos, abriendo nuestros ojos lentamente y no por eso dejar de estar conectados. Recuerda que puedes mantenerte eso, armonizándote, absorbiendo y expandiendo ese fluido y desde ese estado vivir, crear, decidir, pensar, actuar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por ser quien eres. Permítete brillar en luz para el mundo. Permítete ser esa fuente de amor infinito desde la cual estarás cumpliendo con grandes claves que siempre se nos han entregado para alcanzar nuestra verdadera realización. Amarnos, responder a la ley del uno, a la ley del amor. Te abrazo desde mi corazón, desde lo invisible que es lo real. Un beso grande, bendiciones infinitas. Y ahorita pues que comienza esta semana mayor, pues independientemente de la religión o de los dogmas o de las creencias que tengas, simplemente la invitación es a recordar que ese renacimiento es el del ser que reconoce su herencia divina, su herencia de perfección. El Hijo que restablece la conexión al Padre, al Uno, el restablecimiento del vínculo indisoluble entre la fuente, el origen del que todos hemos sido emanados, y del ser que logra reconocer lo que es realmente más allá de la limitación humana. Estamos en un gran momento, mis amados, y tenemos una gran responsabilidad. Gracias por ser quien eres. Juntos estamos tejiendo la luz del nuevo tiempo. Bendiciones infinitas. ¡Mua! Beso gigante. Hasta el próximo encuentro.